Continuamos hoy estudiando el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús llegando ya a la casa de Marta y María. Vimos cómo Marta salió al encuentro de Jesús y le dijo que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús le respondió que su hermano resucitaría. Marta le dijo que ella sabía que resucitaría en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Y luego se dirige a Marta y le dice, «¿Crees esto?». Y ella responde con toda confianza, «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo». Y vimos que la respuesta de Marta es la misma confesión que dio el apóstol Pedro. Ella comprende que Él, Jesús, es el Mesías. Y luego de esta corta conversación, vuelve de nuevo a su casa y en secreto habla con su hermana María y le informa de la llegada de Jesús. María entonces se levanta para salir a recibir a Jesús. Ahora, aunque Marta había hablado en secreto con María, es Dios quien gobernará todo esto. Todas las personas que estaban allí con Marta y María en esa casa, consolándolas por la muerte de su hermano, se dirigen entonces al cementerio sin saber que María había salido y era para recibir a Jesús. Ellos pensaban que ella iba a llorar al sepulcro, pero María había salido en realidad a recibir a Jesús. Continuemos entonces ahora con el versículo 32 de este capítulo 11 de Juan, donde dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Ahora vemos que María está diciéndole a Jesús lo mismo que le había dicho Marta, que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Es por esto que más tarde Jesús dirá que les conviene que Él se vaya. Este incidente aclara la razón por la cual Jesús dice que será conveniente que Él se vaya. Si Jesús hubiera permanecido aquí en la carne, estando solamente con su pueblo allí, pues no le hubiera sido posible estar en el pueblo mío. Si Jesús no se hubiera ido, no hubiera podido enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino, Él pudo estar en todas partes. Hoy en día, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Por tanto, el Espíritu Santo puede estar donde estoy yo y donde está usted también. Y también al otro lado del mundo. Allá en el capítulo 16 de este Evangelio, versículo 7, leemos las palabras de Jesús. «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Continuemos entonces con los versículos 33 al 35 de este capítulo 11 de Juan. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Si usted quiere saber cómo es que Dios se siente en cuanto a la muerte de sus seres amados, mire esto. Jesús se estremeció en su espíritu y se conmovió. La muerte es una cosa terrible, amigo oyente, y usted puede estar seguro que Jesús se conduele de usted. Su simpatía está con los que viven. Él sabía lo que iba a hacer por los muertos. Jesús lloró, dice aquí. El Evangelio de Juan está escrito para mostrarnos la deidad de Cristo, y sin embargo, aquí Jesús se manifiesta en toda su humanidad. Aún pregunta, ¿dónde habían puesto a Lázaro? Porque era muy humano. Y vemos aquí también cómo Dios se siente en este funeral. Acompaña al que lleva el duelo y derrama lágrimas también. Cristo Jesús no llora por el difunto amado, sino por el vivo que tanto siente la pérdida. La muerte no es cosa agradable y por eso Jesús lloró. Continuemos ahora con los versículos 36 y 37 de este capítulo 11 de Juan. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Creemos que los judíos no comprendieron aquí el verdadero sentido. No lloraba como resultado de su amor por Lázaro. Jesús no lloró por los muertos. Lloraba por ellos, por los que estaban vivos y que sentían la pérdida de sus seres amados. Ahora fíjese usted que los judíos vuelven al incidente de la sanidad del ciego. Es obvio que ese milagro les había impresionado en gran manera. Continuemos con los versículos 38 al 40 de este capítulo 11 de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si Jesús estuviera en el funeral suyo, amigo oyente, él lloraría, se estremecería en su espíritu. Nos ponemos algo impacientes a veces con los hermanos que dicen que uno no debe llorar en un funeral, sino que debe portarse de una manera valiente. Amigo oyente, Jesús lloró y se estremeció en su espíritu. La muerte, repetimos, es una cosa terrible, no es nada bello. Hoy en día, el tema de la muerte es un tema que muchos tratan de pasar por alto o desestimar. Los empresarios de pompas fúnebres tratan de hacer que la muerte parezca como un episodio agradable. Pero vamos a enfrentarla con franqueza. No podemos disimular el dolor de la muerte por medio del embalsamamiento, ni pintando la cara o poniéndole al muerto un vestido nuevo. Tampoco lo lograremos rodeando el cuerpo en un féretro con ramos de hermosas flores. Nos damos cuenta que esto se hace con la intención de ayudar a mitigar el golpe de la muerte. Pero aún con todo esto, la muerte es una cosa terrible. Marta dice que Lázaro ya había estado sepultado por 4 días y que su cuerpo hedía. Alguien dirá que sus palabras parecen un poco crudas. Pues bien, amigo oyente, la muerte es cruda, es terrible. Sin duda, este caso va a requerir un milagro. Leamos los versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Recuerde usted que este incidente es para la gloria de Dios. Por tanto, Jesús ora audiblemente para dejar saber a las personas a su alrededor que lo que hace es según la voluntad del Padre y para la gloria del Padre. Hizo esto para el beneficio de aquellos que estaban allí, para ayudar a su fe. Ah, si solo pudiéramos aprender a orar así. Nuestras oraciones muchas veces son egocéntricas. Cuando alguien nos dice que sus oraciones no tienen respuesta, se están delatando a sí mismos. Nos están diciendo cuál es el verdadero problema en su vida. Están orando en una forma tan egoísta que Dios no puede contestar su súplica. Si oramos para la gloria de Dios, entonces Él contestará. Tenemos que llegar al lugar donde podamos decir verdaderamente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuemos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Deseamos mencionar aquí que creemos que Jesús levantó de los muertos a muchas personas. Creemos que en realidad hubo multitudes que fueron sanados, centenares de ciegos que recibieron su vista. Los evangelios solamente relatan algunos de todos estos casos. Ahora note usted que en el caso de Lázaro, su vida fue restaurada al cuerpo viejo. Salió envuelto en toda la mortaja, exactamente como había estado en la tumba, hasta con el lienzo que le habían envuelto en la cabeza. Pero Jesús, en cambio, simplemente salió de la tumba y dejó todo eso atrás. ¿Por qué? Porque salió con un cuerpo glorificado. No tuvieron que quitar la piedra para que Jesús saliera. La piedra fue quitada para que los que estaban afuera pudieran mirar adentro y ver que la tumba estaba vacía. Su cuerpo glorificado pudo salir del sepulcro sellado y pudo entrar sin problema alguno en un cuarto con las puertas trancadas. Hay en esto un cuadro bello de la salvación. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos ante Dios. Pero ahora hemos sido vivificados para con Dios en Cristo Jesús. Pero amigo oyente, esta mortaja, nuestra naturaleza humana, nos retiene. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Romanos capítulo 7, versículos 15 y 24, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí. Ahora este no es un inconverso el que habla, es un creyente. Jesús quiere que estemos libres de esta mortaja. Él dice, desatadle y dejadle ir. Continuemos con los versículos 45 y 46 de este capítulo 11 de Juan. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Estos hombres no pueden ignorar este milagro. Esto pone a los sabuesos de odio una vez más sobre su pista, y puede usted estar seguro de que no cesarán de seguirle hasta cuando le pongan en la cruz. Quizás les sorprenderá saber que este incidente marca el final del ministerio público de Jesús, especialmente cuando se dé cuenta de que no estamos ni siquiera cerca al final de este Evangelio según San Juan. El hecho es que solamente hemos llegado hasta la mitad. El ministerio público de Jesús comenzó cuando Juan el Bautista le señaló como el Cordero de Dios, y ahora hemos llegado a su fin. Es que Juan dedica casi tanto tiempo a las últimas 48 horas de nuestro Señor antes de la cruz, como el que emplea en los primeros 32 años, 11 meses, 3 semanas y 5 días de su vida. En realidad, así fue como escribieron también los otros evangelistas. Ponen un mayor énfasis sobre los últimos 8 días. Fíjese usted que hay 89 capítulos en los 4 evangelios. De estos 89 capítulos, 4 tratan los primeros 30 años de la vida de Cristo. Y los 85 capítulos restantes abordan los últimos 3 años de su vida. Ahora, de esos 85 capítulos, 27 tratan los últimos 8 días de su vida. Por tanto, una tercera parte de los evangelios tiene como tema central los sucesos de los últimos días de Jesús y ponen su mayor énfasis sobre su muerte y su resurrección. El énfasis mayor es sobre el hecho de que Jesús murió y resucitó de los muertos. Y amigo oyente, no seríamos fieles a la Biblia si nuestro mayor énfasis no cayese sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el Evangelio. Los autores de los Evangelios hicieron lo que Pablo hizo también más tarde. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 2, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Uno creería pues que este milagro de la resurrección de Lázaro habría motivado a los escépticos a volverse a Jesús. Pero no resultó así. Usted recordará que nuestro Señor había dicho previamente las siguientes palabras allá en Lucas capítulo 16, verso 31. «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Esa es la razón por la cual Dios no rasga los cielos y desciende. Por eso mismo es que Dios no anda haciendo señales y milagros hoy en día. Después de que la iglesia sea sacada de la tierra durante el período de la gran tribulación y también durante el milenio, habrá un período de grandes milagros, pero aún eso no convencerá a la gente. Hoy en día se nos exige, de una manera callada, poner nuestra confianza en Él, aunque la multitud y la mayoría se aparte de Él. Hay quienes se quejan de que las multitudes no están siguiendo a Jesús. Amigo oyente, las multitudes nunca siguieron a Jesús, ni nunca le seguirán. Él murió, fue sepultado, resucitó de los muertos, y eso es el Evangelio. No necesitamos un milagro. El problema no se halla en la falta de evidencias. El problema está en la incredulidad del hombre. Ahora note usted lo que ocurre en el versículo 47 de este capítulo 11 de Juan. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales». ¿Se fija usted, amigo oyente? El problema de estos sabuesos de odio no era la falta de evidencias. Ellos eran los enemigos de Jesús y sin embargo decían, «Este hombre hace muchas señales». Es que no podían negar sus milagros. Este es un grupo diabólico. En aquel entonces, los principales sacerdotes eran mayormente saduceos, hombres de una teología liberal que no aceptaban los milagros ni lo sobrenatural, inclusive la resurrección. Los fariseos, por su parte, eran los conservadores religiosos y los derechistas políticos, pudiéramos decir, de aquel entonces. Estaban categóricamente opuestos los unos contra los otros en todo aspecto. Sin embargo, aquí se unen en su odio contra Jesucristo y resuelven matarle. Tenemos aquí lo que pudiéramos llamar el primer movimiento ecuménico. Si pueden eliminar a Jesucristo, entonces los hombres de criterios opuestos se unirán en su antagonismo hacia Él. Esta es la tendencia de la hora. Uno puede muy bien unirse con los demás y andar con la mayoría y eliminar a Cristo, como está revelado en la palabra de Dios. Pero es la minoría la que acepta a Jesucristo. Leamos ahora el versículo 48 de este capítulo 11 de Juan. Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Tenían que hubiera un movimiento masivo de apoyo a Jesucristo que resultara en una revolución y que por tanto Roma viniera sobre ellos. Es decir, que obraban en la base del temor. El temor fue su móvil, y tememos que todavía sea lo que impida que muchísimas personas sigan a Jesús aún hoy en día. Continuemos con los versículos 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Encontramos aquí una cosa extraña. Empiezan a emplear la razón y la lógica, y dicen que es preferible que Jesús muera antes de que toda la nación perezca en manos de Roma. Es interesante notar que lograron matar a Jesús, pero a pesar de esto, toda la nación pereció cuando Tito llegó en el año 70 después de Cristo y la destruyó. Este Caifás era un mal individuo. Más tarde conoceremos a su suegro Anás, quien también era de la misma calaña. Este hombre Caifás era el sumo sacerdote en aquel año y tenía el don de la profecía. No nos dejemos engañar, amigo oyente, aún hoy en día, cuando oímos decir que a alguien le es posible profetizar. Caifás, como Balaam en el Antiguo Testamento, era un mal individuo. Sin embargo, le fue posible profetizar y su profecía era verdadera. Leamos ahora los versículos 53 y 54 de este capítulo 11 de Juan. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Amigo oyente, este es el comienzo del fin. Ahora tratan abiertamente de matar a Jesús y se declaran hostiles públicamente. No sabemos exactamente dónde queda la ciudad de Efraín. Probablemente estaba en una sección retirada, cerca a algún bosque o monte. Continuemos entonces con los versículos 55 al 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Las multitudes venían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Al cumplir con este ritual continuo, se reúnen las multitudes, conversan entre sí, y surge una diferencia de opinión en cuanto a Jesús. Se preguntan si Jesús vendrá a la fiesta este año. Saben que el Sanedrín le busca de veras. Y amigo oyente, es que si rehusaron creer a Moisés, no creerán ahora, aunque surja uno que resucita de los muertos. Hemos llegado, pues, al momento crítico. Nos acercamos ahora a la última semana de su vida. Y concluimos así nuestro estudio del capítulo 11 del Evangelio según San Juan. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos con el capítulo 12. Que Dios le bendiga abundantemente. Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 12. Al llegar al capítulo 12, vamos a hacer una visita a un hogar. Jesús se acostumbraba a visitar el hogar de Lázaro, Marta y María de Betania. Y esto revela el hecho de que nuestro Señor puso gran énfasis en el hogar. En este Evangelio de Juan notamos que Jesús comenzó su ministerio público en las bodas de Caná de Galilea. Ahora termina su ministerio público con una visita a este hogar de Marta, María y Lázaro. Nuestro Señor hizo gran énfasis sobre el hogar cristiano, el hogar devoto. La bendición de Dios permanece sobre el matrimonio. Llegamos pues ahora a esta bella historia. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Jerusalén, los principales sacerdotes conspiraban y planeaban la muerte de Jesús. En cambio, aquí en Betania,
Sus amigos planean una fiesta para él. Allí mismo, a la sombra de la cruz, aquellos que le amaban estaban preparando una buena comida. Queremos estudiar todo lo posible en cuanto a esta cena amable. Lázaro, el hombre que había sido resucitado de los muertos, aquí tiene comunión con Cristo. Usted recordará que Jesús había dicho allá en el capítulo 11 de este Evangelio, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esto fue cierto en cuanto a Lázaro en un sentido físico. Él había sido levantado de los muertos. Y eso es verdad en cuanto a usted y a mí en un sentido espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ningún conocimiento de Él, ni teníamos comunión con Él. Sin embargo, si hemos creído en Jesucristo, aunque estemos muertos, viviremos. El Señor continúa diciendo allá en el versículo 26 del capítulo 11 de este Evangelio, «Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Encontramos pues aquí a Lázaro gozándose de una maravillosa comunión con el Señor Jesús. Y hallamos también a Marta sirviendo a los demás. Que el Señor la bendiga. Siempre está sirviendo. Su don es el de preparar comidas sabrosas. La otra vez cuando el Señor visitó su hogar estaba afanada y turbada con muchas cosas. Pero este no era el caso en esta ocasión. El servir era su don. María nuevamente se sienta a los pies de Jesús. Está aprendiendo, y si nosotros vamos a gozarnos de la comunión con Él, amigo oyente, también tenemos que conocerle. Necesitamos conocerle como Salvador y luego tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y aquello fue precisamente lo que hizo María. Hoy en día, estos tres pasos son igualmente esenciales en la iglesia. Debe haber un compañerismo con Cristo. Debe haber el sentarse a sus pies para aprender y debe haber servicio. Todo esto ocurre en este hogar donde Jesús está con los que le aman. ¿Sabe usted, amigo oyente, que la iglesia empezó en un hogar? Y bien puede terminar en el hogar. Muchas de nuestras iglesias se están apartando de Dios y de las cosas de Él. Ya no son lugares de deliciosa comunión y bendición. Quizás sea más y más en el hogar cristiano donde se encuentra la verdadera comunión con Cristo. Luego, fijémonos en la devoción y la adoración, en el indecible apego y en el afecto profundo de esta mujer María. Ella ungió los pies de Jesús con nardo puro, un ungüento de precio muy elevado, y los enjugó con sus cabellos. Algunos creen que esta es la misma historia que la de la ramera que lavó los pies de Jesús. Bueno, creemos que algún día tendrá dificultades con María si es que usted cree eso. Este es un incidente totalmente diferente. La ramera lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y además el resto del incidente es diferente. Lo único que es igual en ambos casos es que ambas mujeres enjugaron los pies de Jesús con sus cabellos. La fragancia del perfume, pues, llenó la casa. Y qué delicioso debe haber sido esa fragancia. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas Iscariote era el tesorero del grupo, y es más que seguro que no tenía interés en los pobres. Tenía interés en sí mismo y era ladrón. Es sabido que Judas estaba malversando el dinero de la bolsa. Dijo que quería que este dinero fuera dado a los pobres, a fin de que él mismo pudiera manejarlo y guardarse un buen porcentaje. Amigo oyente, permítanos decirle hoy en día que la prueba decisiva de un cristiano es la manera en que él maneja sus finanzas. La prueba decisiva de una iglesia o de una organización cristiana es su manera de manejar las finanzas. ¿Se emplea el dinero para el propósito para el cual fue dado o es empleado de algún otro modo? En aquel entonces, 300 denarios equivaldrían más o menos al salario anual de un obrero. El nardo puro era demasiado costoso para que María lo usara en sí misma y por tanto lo derramó sobre Jesús. Amigo oyente, si aprendiéramos a sentarnos a los pies de Jesús, nosotros también le daríamos más. María había guardado este precioso perfume en un vaso de alabastro. En aquellos tiempos, el nardo solo crecía en la India, en la región de los montes Himalayas, y por eso era un perfume muy costoso. Ella, pues, lo había guardado. Ahora, ¿sabe usted por qué ella lo había comprado y lo había guardado? Lo tenía guardado para que cuando ella muriera, pudiera ser usado en su cuerpo. Pero ahora lo derrama sobre los pies de Jesús.
Esta es una expresión de inmenso afecto, de adoración y de apego total a la persona de Cristo. La fragancia de aquel perfume llenó la casa y todavía llena el mundo hoy en día. Bien, continuemos con los versículos 6 al 8. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esto en verdad es un incidente extraordinario. Y el Señor aquí indica que lo que ella ha hecho revela el hecho de que ella había entrado en la muerte de Jesús. Se habla mucho hoy en día en cuanto a la sucesión apostólica. Bueno, no nos interesa tanto estar en esta sucesión. Los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de este incidente, pero esta mujer ungió a Jesús para hacerle saber al Señor que ella entraba en su muerte. Ella percibió que él iba a morir por los pecados del mundo y le ungió de antemano. El evangelista Mateo registra que Jesús dijo que donde quiera que se predicara el evangelio, este incidente sería contado. Y esto es verdad. Aún hoy en día, la maravillosa fragancia de esto que ella hizo llena el mundo. ¿Qué contraste encontramos aquí entre ella y Judas Iscariote? Aquí es donde la luz y las tinieblas se juntan. Judas es las tinieblas y María es la luz. Ella ha entrado en la muerte de Cristo, pero los demás no lo comprendieron. Hay también una aplicación para nosotros aquí. Jesús dice que siempre tendremos con nosotros a los pobres, pero que Él no siempre estará con nosotros. Ahora, esto no contradice su declaración de que Él siempre está con nosotros y que nunca nos abandonará ni nos desamparará. Lo que dice aquí es que siempre nos es posible servir. Los pobres siempre están con nosotros, pero nuestro servicio nunca debe sustituir el sentarnos a sus pies. De otra manera, llegará el día cuando será demasiado tarde para poder sentarnos a sus pies. Un oyente escribió una vez diciendo, «Nunca antes me he gozado de una enseñanza bíblica. Si solo hubiera tenido estas enseñanzas cuando era joven». Amigo oyente, aprenda de Jesús ahora mismo, ahora que tiene la oportunidad. No permita que la actividad sustituya el sentarse a los pies de Jesús. Bien, continuemos con los versículos 9 al 11 de este capítulo 12 de Juan. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estos son buscadores de curiosidades. Los principales sacerdotes querían eliminar a Lázaro. Creemos que los hombres llegaron por curiosidad de ver a Lázaro más bien que para ver a Jesús, y que la fe que se describe aquí es muy similar a la fe de la multitud cuando Jesús primero subió a Jerusalén. Recuerde usted que la multitud creyó en él, pero que él no se fiaba de ellos. Fue una credulidad basada en la curiosidad. La credulidad aquí no tenía como su eje al Señor Jesús, sino que era más bien un interés basado en la curiosidad por ver a Lázaro. Continuemos ahora con los versículos 12 hasta el 15 de este capítulo 12 de Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Esta es la última presentación pública de Jesús. Fue una oferta pública que él hizo de sí mismo como su rey, y ellos por supuesto la rechazaron. Ya no camina él entre las multitudes ni les enseña. Eso ya ha cesado. Este acto ahora lo hizo como cumplimiento de la profecía. Se está ofreciendo, pero no es en triunfo de ninguna manera. Y Juan aclara bien esto. Esta no es una verdadera entrada triunfal. Jesús entraba calladamente por la puerta de las ovejas durante su ministerio público. Durante todo su ministerio público, Jesucristo prefería mantenerse apartado de las multitudes. Ahora, cuando su ministerio público termina, Jesús hace la cosa más pública que jamás haya hecho. Entra públicamente y se presenta al pueblo. Ahora, note usted cómo Juan relaciona el calendario del mundo con Cristo, con aquel que vino desde la eternidad. Era el tiempo antes de la fiesta de la Pascua,
y la multitud estaba en la expectativa de que algo iba a acontecer. Recuerde que en el Evangelio según San Mateo, Jesús es nacido y buscado por los magos que le llaman el Rey de los Judíos. Ahora, al final de su ministerio, una vez más se presenta como el Rey de los Judíos. Hace esto para cumplir la profecía, como está escrito, dice Juan. Entra en Jerusalén para cumplir la palabra de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Juan nos da un relato muy breve de esta entrada de Jesús, pero sí dice que con ella cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice, «Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Jesús, pues, se presenta públicamente en Jerusalén como el Mesías. Le proclaman con las palabras, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». ¿Qué harán con su rey? Bueno, lamentablemente le crucificarán. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 12 de Juan. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Juan escribe su evangelio muchos años más tarde y confiesa que simplemente no comprendió lo que Jesús hacía ese día. Le preguntó a Santiago, a Pedro y a Andrés, y ellos tampoco comprendieron. María fue la única que había entrado en la verdad de su muerte. Los demás no comprendieron sino hasta después de que Jesús fue glorificado. Después de su muerte y resurrección, entonces se acordaron de las cosas que habían sido escritas en cuanto a él. Continuemos con los versículos 17 al 19 de este capítulo 12 de Juan. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Tenemos aquí una situación explosiva. La multitud se entusiasma debido a los milagros de Jesús, pero su interés se centra en Lázaro, y no en la persona de Cristo. Los fariseos, por su parte, buscan matarle, y todo esto ocurre cuando Jerusalén se llena de gente para la Pascua. Jesucristo no pudo aproximarse a la corona sin ir primero a la cruz. Si se hubiera aproximado directamente a la corona, si Él fuera el soberano hoy en día, ni usted ni yo, amigo oyente, podríamos jamás haber sido salvos. Él tuvo que ir primero a la cruz para salvarnos a usted y a mí. Durante aquella entrada a Jerusalén tuvo un breve momento de triunfo, pero esta no fue su entrada triunfal. Pues esta será un evento futuro, cuando entre como Señor de señores y Rey de reyes. Pero ahora en esta fiesta de la Pascua está en camino hacia la cruz. Hay una pintura de la crucifixión que muestra las 3 cruces vacías. Los cuerpos de los crucificados han sido quitados de las cruces y están en sus respectivas tumbas. Hacia atrás hay un burrito que come de una rama de palma. ¿Qué mensaje encontramos aquí? Allí están los recuerdos de su llamada entrada triunfal. Pero el punto central es la cruz. ¿Y dónde está la multitud que voceaba, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel»? Bueno, son los mismos que al día siguiente gritaron, «Crucifícale», y que ahora se han ido de allí. Él está en la tumba, pero resucitará al tercer día. Es que Jesús aquí se ofreció a ellos públicamente, pero ellos le rechazaron. Continuemos ahora leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Al parecer, Jesús fue al templo y entró. Había allí una corte para las mujeres y una corte para los gentiles. Y los griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Felipe era un hombre griego, y quizás hablaba el griego mejor que los demás, y creemos que quizá fue por eso que vinieron donde él. Pero Felipe, siendo de carácter sencillo y algo retraído, va donde Andrés. Después, entre los dos, traen a estos griegos donde estaba Jesús. Continuemos con los versículos 23 al 26 de este capítulo 12 de Juan. Jesús les respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto».
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Notamos aquí que Jesús les habló. Ahora creemos que la palabra les aquí incluye tanto a los discípulos como a los griegos. Creemos que Jesús salió para hablarles. No creemos que Jesús haya rehusado acudir a cualquiera que le buscara. Los griegos deseaban ver a Jesús porque habían escuchado acerca de él, probablemente de sus milagros y especialmente el de levantar a Lázaro de los muertos. Ahora Jesús dirige la atención de los griegos hacia la cruz. Está a la sombra de la cruz y está muy consciente de la hora. ¿De cuál hora? La hora de crisis para la cual había salido de la eternidad y hacia la cual toda su vida se había movido. Usted recordará que él le había dicho a su madre temprano en su ministerio que su hora aún no había venido. Pero ahora su hora en verdad había llegado, había venido, y se dirige hacia la cruz. Su concepto de la cruz fue muy diferente al del pueblo romano. Para los romanos, la cruz fue un lugar de infamia, de oprobio y de vergüenza. La cruz equivalía al dogal del verdugo, la silla eléctrica o la cámara de gas. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para redimirnos de la maldición de la ley. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 13, fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, en el tercer día, fue levantado de los muertos y fue coronado de gloria y de honra. Sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio. La gloria de Dios se ve en esa cruz. Es por eso que pudo decir que la hora había llegado para que fuera glorificado. Amigo oyente, Jesucristo fue glorificado cuando murió allí por usted y por mí. Fue glorificado cuando resucitó de los muertos. La misericordia y el perdón se encuentran en esa cruz. Luego, nuestro Señor declara un gran principio haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la mata, la mazorca y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios y han estudiado su vida. Pero ven a un Jesús histórico. Amigo oyente, usted no puede ver a Jesús sino hasta que comprenda su muerte y su resurrección. Él murió una muerte redentora. Él dio su vida en muerte para que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos vida. Usted no ha visto a Jesús, amigo oyente, sino hasta cuando haya visto que Él es quien murió por usted en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Parece extraño que le hable estas cosas a los griegos que han llegado para verle. Les está diciendo que hay algo que es más importante que simplemente verle físicamente o verle en el Evangelio. Lo importante para ellos era ver que Él iba a morir. Iba a ser sepultado en la tierra. Pero cuando aquel grano de trigo murió, produjo la vida. Murió, pero resucitó. Y esto es lo que reviste verdadera importancia, amigo oyente. Y bien, continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.